Iba manejando a casa para contarle a mi hijo que había heredado los $850,000 de la propiedad de mi hermano y una granja de 500 acres, pero antes de llegar a la puerta, lo escuché a él y a su esposa, planeando internarme en un asilo de ancianos y quitarme mi casa. Así que entré sonriendo con la carpeta. Aún en la mano, estaba parada en mi propio jardín, sosteniendo contra el pecho documentos por valor de $850,000, cuando escuché a mi hijo decidir mi futuro. La ventana estaba abierta, solo una rendija, suficiente. Ya no puedo fingir que me importa esa vieja, dijo Harper. Su olor a naftalina me da ganas de vomitar. Entonces Mason se rió. Mi hijo, mi niño, el niño que crié sola a través de 3 trabajos y 4 horas de sueño por noche, y una década de elegir su ropa escolar antes que mi propio abrigo de invierno. El niño cuyos ensayos de solicitud universitaria yo corregía a medianoche con tinta roja y los ojos ardiendo. Ese niño miró a su esposa y se rió de mí. Solo tenemos que esperar, dijo. Ella no va a vivir para siempre. No me moví, no podía. Tenía la carpeta tan apretada contra el pecho que podía sentir los bordes del papel a través de la blusa, el membrete del abogado, la escritura, la confirmación de transferencia bancaria, la firma de Arthur en todo, notariada 3 meses antes de morir, dejándole a su única hermana todo lo que había construido, porque nunca tuvo hijos propios y confiaba en mí más que en nadie en el mundo. Había estado manejando a toda velocidad hacia casa, literalmente a toda velocidad, 62 en una zona de 50, una mano en el volante, ensayando cómo se los diría, imaginando la cara de Mason al escuchar la cifra, imaginando las manos de Harper volando hacia su boca, imaginándonos a todos llorando juntos en la mesa de la cocina, porque a veces la vida te entrega algo que de verdad merece lágrimas. En cambio, me encontré con esto. Podría vivir hasta los 90, dijo Harper. No voy a desperdiciar 20 años más esperando. Hay un asilo en las afueras, dijo Mason. 2,000 al mes. Le decimos que es por su seguridad, que nos preocupa que se caiga. Va a pensar que estamos siendo considerados. Me tapé la boca con la mano libre. Estaban planeando mi futuro como si estuvieran pidiendo comida en un autoservicio. Eficientes, ensayados. El tono que usaba Mason era el mismo que usaba cuando le explicaba algo simple a alguien lento, paciente, condescendiente. La forma en que se le habla a una persona a la que ya se ha sacado mentalmente de la habitación. En cuanto firme el poder notarial, continuó, vendo la casa, pagamos las tarjetas de crédito, compramos ese condominio en el centro, y por fin vivimos como gente de verdad. Harper se rió. Eres un genio absoluto. Esa risa, ese sonido en particular, brillante, cruel y completamente cómodo, quebró algo dentro de mí que no estoy segura si haya vuelto a sellar del todo. Me quedé parada en el pasto durante lo que me pareció mucho tiempo. Luego me sequé la cara, enderecé la espalda, metí la carpeta bajo el brazo como se arropa a un niño al que uno pretende proteger, y caminé hacia la puerta principal, y entré sonriendo. ¡Ya llegué!, grité, con la voz cálida y perfectamente firme, tal como había sido cálida y firme durante 30 años sosteniendo todo sola. Déjenme decirles quién soy antes de contarles lo que hice. Me llamo Eleanor Marsh, tengo 67 años. Pasé la mayor parte de 4 décadas trabajando como gerente de oficina para una aseguradora regional. Nada glamoroso, nada lucrativo, pero constante, y yo era excepcional en eso. El tipo de persona que recuerda dónde vive cada archivo, que nota las discrepancias antes de que se conviertan en desastres, que ha leído por completo cada contrato que ha firmado antes de firmarlo. Sé cómo se ve una cláusula cuando alguien intenta esconder algo en ella. Sé cómo se ve la deferencia cuando alguien está esperando a que uno deje de mirar con tanto cuidado. Son las habilidades que uno desarrolla cuando ha estado administrando el caos de otra persona durante 37 años. Resultan ser también las habilidades que se necesitan cuando el caos se vuelve propio. Crié a Mason sola desde que tenía 9 años. Su padre, un hombre bastante agradable que simplemente no podía dejar de apostar, nos dejó con una casa hipotecada, un pago de auto que yo no podía costear y un hijo que se hizo pipí en la cama durante 3 meses seguidos por el estrés. Trabajaba en las mañanas en la oficina de seguros, en las tardes en una tienda departamental y algunos fines de semana en una florería que tenía mi amiga Dottie. Me perdí obras de teatro escolares. Me perdí partidos de fútbol. Me sentaba en estacionamientos comiendo sándwiches de comida rápida de cena porque era más rápido que ir primero a casa. Me perdí cosas que no voy a recuperar. Pero Mason nunca pasó hambre. Nunca usó zapatos que no le quedaran. Se graduó de la universidad sin deudas porque yo había estado ahorrando dinero en silencio desde que tenía 12 años. $20 aquí, 50 allá, en una cuenta que nunca mencioné porque no quería crear expectativas que no pudiera garantizar. Su padre nunca pagó ni un centavo de manutención. El tribunal lo ordenó por escrito. Él ignoró la orden durante 11 años, mudándose de estado en estado con suficiente frecuencia como para que el papeleo siempre quedara rezagado. El sistema se encogió de hombros. Yo no me encogí de hombros. Simplemente hice las cuentas de otra manera y seguí adelante. No estaba amargada, o lo intentaba. Solo hay tantas horas al día para gastar en sentimientos que no producen nada. Arthur,
Arthur, mi hermano mayor, 3 años mayor que yo, observaba todo esto desde una distancia respetuosa. Era un hombre callado. Nunca se casó. Pasó sus 20 haciendo trabajo agrícola para las granjas de otras personas. Ahorró con cuidado y compró su propia tierra en el condado de Weston a mediados de sus 30, cuando los precios todavía eran razonables para alguien con disciplina y paciencia. Construyó una operación pequeña que para cuando cumplió 60 prácticamente se manejaba sola. Soya en la parcela norte, heno en la sur, algunas construcciones que rentaba a granjeros vecinos para guardar equipo, y vivía con sencillez y sin quejarse en una casa de campo que mantenía en un estado impecable. Llamaba todos los domingos a las 7 de la tarde. Preguntaba por Mason con la manera cuidadosa y medida de un hombre que tenía ciertas opiniones que en su mayoría se guardaba para sí. Cuando Mason trajo a Harper a casa hace 6 años, Arthur me llamó el domingo siguiente y dijo, tras una larga pausa, me recuerda a alguien que ya decidió cuánto vale todo. Me reí y lo dejé pasar. Le dije que solo necesitaba tiempo para ver más allá de la primera impresión, que ella era más aguda de lo que parecía, de una manera que requería adaptarse. Tenía razón. Llevaba 64 años haciendo primeras impresiones precisas de la gente. Debía haber escuchado con más atención lo que noté en esos 6 años, pero elegí no nombrar. Harper siempre preguntaba, en conversación casual, cuánto costaban las cosas. La casa, el auto, la póliza de seguro, las cuentas de retiro. Lo enmarcaba como curiosidad o practicidad. Lo llamaba planeación. Decía, ay, siempre me gusta saber cómo están las cosas, con la calidez de alguien genuinamente organizado. Era muy buena en esto. Al principio, la admiraba. Mason era distinto cuando estaba con ella. Más suave y más duro al mismo tiempo, si eso tiene sentido. Más seguro de sí mismo en ciertas formas. Menos propenso a llamar solo para hablar. Más propenso a traer regalos que en realidad no podía costear. Me decía a mí misma que eso era lo que pasaba cuando la gente se emparejaba. Se convertían en una unidad, y la unidad tenía su propio centro de gravedad, y uno se ajustaba. Eso es lo que hacen las madres. Arthur sufrió un derrame cerebral en febrero. Murió un martes de marzo, 8 semanas después, y las llamadas de los domingos se detuvieron y sentí el silencio en mi cocina como un peso físico sentado al otro lado de la mesa. A las 7 en punto del primer domingo después del funeral, me senté con mi café por costumbre, y miré el teléfono y no lo levanté y no supe qué hacer con las manos. Había actualizado su testamento el noviembre anterior, 4 meses antes del derrame, como si hubiera sabido, o quizás simplemente porque era el tipo de hombre que mantenía sus asuntos en orden porque le parecía lo considerado. Su abogado, un hombre llamado Gerald Fitch, con 63 años de práctica, cuya oficina en el tercer piso de un edificio del centro olía a cedro y papel viejo, y que usaba el mismo estilo de anteojos de armazón de alambre que yo imaginaba llevaba puestos desde 1978, me llamó un jueves por la tarde, a principios de abril, para contarme lo que Arthur había hecho. 512 acres en el condado de Weston. Una casa de campo en condición estructural sólida, con un techo nuevo instalado 2 años antes. Equipo, 2 graneros, una camioneta y una cuenta de corretaje que contenía, tras impuestos de sucesión y honorarios legales, $851,000. Todo dejado a mí. Te quería mucho, dijo Gerald Fitch, con el tono de un hombre que ha entregado muchas herencias y entiende la extraña, específica gravedad que tienen. Lo sé, dije. Y entonces me senté en el estacionamiento subterráneo del edificio de Gerald Fitch durante 22 minutos antes de confiar en mí misma para manejar. Me senté ahí y pensé en Arthur llamando cada domingo a las 7 y en el hecho de que nunca más volvería a escuchar su voz, y en cómo es posible recibir una generosidad extraordinaria y sentirla como duelo, porque la persona que la dio ya no está. Luego me sequé la cara y manejé a casa, acelerando un poco, ensayando lo que diría. Fui cuidadosa. En esos primeros días después de escucharlos por la ventana, de no delatar nada, Mason y Harper se acomodaron en el sofá cuando entré a casa. Teléfonos en mano, sonrisas cálidas armadas con una velocidad impresionante. «Mamá, ¿cómo te fue?» Mason me abrazó. Su colonia me golpeó como un puñetazo, cara y un poco excesiva, y le devolví el abrazo y le di palmaditas en el omóplato y le dije que todo había salido muy bien. El abogado solo necesitaba algunas firmas, dije con tono agradable. Ya sabes cómo son esas cosas. Mucho papeleo. Harper se ofreció a prepararte. Le dije que sería estupendo. Me senté en mi propia mesa de cocina y tomé té con mi hijo y su esposa. Y hablé del clima y de si el supermercado cerca de nosotros estaba empeorando o si yo simplemente me estaba volviendo más quisquillosa. Y no temblé, y no lloré, y no dije ni una sola palabra honesta. Esa noche me quedé despierta en la oscuridad durante mucho tiempo. Pensé en lo que había dicho Mason. El asilo en las afueras. 2,000 al mes. El poder notarial. La casa vendida sin mi conocimiento, mi consentimiento, mi presencia.
Pensé en la versión de mi futuro que habían esbozado, yo en un establecimiento que olería a limpiador industrial y resignación, viendo televisión en una sala común, esperando visitas que se irían haciendo menos frecuentes en grados silenciosos e incrementales hasta detenerse por completo. Pensé en Arthur, que había confiado en mí, que me había dejado algo extraordinario porque creía que yo lo manejaría correctamente. Me quedé acostada en la oscuridad e hice una lista. El segundo día, llamé a Gerald Fitch. Contestó al segundo timbrazo. Le dije que necesitaba avanzar rápido en varias cosas, y le conté, brevemente, con el tono medido de una mujer que ha procesado reclamos de seguros durante 37 años y entiende el valor del lenguaje preciso, lo que había escuchado por la ventana. Hubo una pausa. Eleanor, dijo, quiero que me escuches con atención. No hagas nada que dé señales de alarma. No cambies nada en la superficie de las cosas. ¿Puedes hacer eso? Ya lo he estado haciendo, dije. Otra pausa, y luego algo cambió en su voz que sonó, apenas, a respeto. Bien, ven mañana a las 10. Trae la carpeta. Estaba en su oficina a las 9:50. Gerald Fitch ejercía junto con una mujer llamada Diane Cowell, que había sido abogada de derecho familiar durante 22 años antes de pasarse al derecho de sucesiones y adultos mayores porque, como me dijo al estrecharme la mano, se cansó de ver a las familias destruirse entre sí por los hijos y decidió verlas destruirse entre sí por el dinero en su lugar. Tenía el cabello plateado corto, anteojos de lectura colgando de una cadena y la precisión sin prisas de alguien que ha visto toda variedad de fealdad humana y todavía no se ha sorprendido. Me explicó el documento de poder notarial que mi hijo pretendía traer. Me explicó, cláusula por cláusula, lo que permitiría. Usó la frase explotación financiera de un adulto vulnerable con un tono más objetivo que acusatorio, como un médico que nombra un diagnóstico. Usted no es una adulta vulnerable, dijo mirándome directamente, pero el documento está estructurado como si lo fuera, o fuera a hacerlo pronto. Está planeando que me declaren incompetente, le dije. Eso también lo escuché. Si no firmo voluntariamente. Se quitó los anteojos de lectura y los dejó sobre el pecho. Ese es un proceso más largo. Requiere un tutor ad litem, una evaluación médica, una audiencia en el tribunal. No es tan simple como él quizás cree. No es un hombre paciente, dije. No, coincidió. Eso juega a su favor. Hablamos durante 2 horas y media. Al final, ella tenía un bloc de notas amarillo cubierto con su letra, y yo tenía una lista de cosas por hacer y un cronograma aproximado, y esa calma peculiar y clarificadora que viene de tener un plan. Manejé a casa e hice un guiso para la cena. El tercer día, llamé a un asesor financiero llamado Russell Okafor, recomendado por una mujer de mi iglesia, cuyo difunto esposo la había dejado en una situación similar, no traición, solo riqueza repentina e inusual, y que lo había manejado sin incidentes. Russell tenía 38 años. Era directo y tenía una forma de explicar los instrumentos financieros sin condescendencia que me pareció inmediatamente refrescante. Nos reunimos en una cafetería a las 7 de la mañana, antes de que Mason y Harper se despertaran. Me preguntó qué quería que hiciera el dinero. Quiero que sea mío, dije, completamente e irreversiblemente, y de una forma que nadie más que yo pueda tocar, manejar o redirigir. Asintió como si fuera una petición perfectamente ordinaria. Quizás para él lo era. Armamos una cartera administrada, diversificada, conservadora en una mitad, con crecimiento modesto en la otra. Pertaran me preguntó qué quería que hiciera el dinero. Quiero que sea mío, dije, completamente e irreversiblemente, y de una forma que nadie más que yo pueda tocar, manejar o redirigir. Asintió como si fuera una petición perfectamente ordinaria. Quizás para él lo era. Armamos una cartera administrada, diversificada, conservadora en una mitad, con crecimiento modesto en la otra. Distribuciones mensuales, $4,500. Depositados en una cuenta que Mason no sabía que existía, en un banco que nunca había usado, vinculada a un apartado postal que rentaba esa misma tarde. Russell me guió a través de las designaciones de beneficiarios. Nombré a la oficina de Diane Cowell como punto de contacto para cualquier consulta legal. Una cosa más, dije, mientras terminábamos. Si alguien contacta su oficina afirmando actuar en mi nombre, familiar, abogado, quien sea, quiero un protocolo de verificación. Me miró por encima de su taza de café. Ya has hecho esto antes. He manejado los errores de otras personas durante 37 años, dije. Sé cómo se ve la documentación cuando alguien intenta reescribirla. Estableció el protocolo. Llamé a una agente inmobiliaria llamada Patricia Sue el cuarto día. Patricia llevaba 18 años vendiendo casas en nuestro condado y tenía esa energía particular de alguien que genuinamente disfruta la mecánica de las transacciones, el papeleo, los tiempos, la negociación. Me cayó bien de inmediato. Recorrió la casa un martes por la mañana mientras Mason estaba en el trabajo y Harper en el gimnasio. Se movió por cada habitación con una tabla de sujetapapeles y una cinta métrica, y la quietud enfocada de alguien haciendo evaluaciones reales en vez de actuarlas. Quiere un cierre rápido, dije. 330,000, dijo, parada en el marco de la puerta de la cocina. Conozco a un comprador de efectivo que ha estado buscando en este vecindario durante 2 meses. 10 días para cerrar, sin contingencias. Le dije que hiciera la llamada. Me miró con firmeza. ¿Está todo bien? Todo está procediendo exactamente como
debe, dije. Hizo la llamada. El cuarto día, Mason trajo al notario. Lo anunció en la cena la noche anterior, de manera casual, como si se le acabara de ocurrir. Mamá, estaba pensando, para tu tranquilidad, sería bueno tener listo un poder notarial, por si acaso. Ya sabes lo importante que es planear con anticipación. Lo miré desde el otro lado de la mesa. Es considerado de tu parte, dije. Tienes razón en que es importante planear con anticipación. Sonrió. Harper sonrió. Eran muy buenos sonriendo. El notario llegó a las 11 de la mañana siguiente. Maletín café, anteojos de armazón de alambre, sello y estampilla acomodados sobre mi mesa de comedor con la eficiencia ensayada de alguien que hace esto profesionalmente. Su nombre, según su tarjeta, era el señor Thompson. Me estrechó la mano con las dos suyas, como hacen los vendedores. Me senté. Abrí el documento. Lo leí. Cada cláusula, cada subcláusula, cada definición enterrada en el anexo, las secciones que autorizaban la venta de bienes inmuebles, las directivas de atención médica, los poderes de administración financiera tan amplios que le habrían permitido liquidar, redirigir, reestructurar o simplemente absorber todo lo que yo poseía. El lenguaje que lo designaba como único tomador de decisiones en caso de una determinación de capacidad disminuida, una frase que flotaba ahí en limpia tipografía legal, lo bastante vaga como para significar casi cualquier cosa que un médico cooperativo estuviera dispuesto a decir. El cuarto estaba muy silencioso mientras yo leía. Mason se había quedado quieto de esa forma en que la gente se queda quieta cuando intenta parecer relajada y no lo logra del todo. Harper tenía el teléfono boca abajo sobre la rodilla. El señor Thompson estaba sentado con las manos entrelazadas y una expresión profesionalmente neutral. Terminé de leer. Cerré la carpeta. La puse sobre la mesa. Me gustaría que mi propio abogado revise esto antes de firmar. El rostro de Mason no se quebró del todo. Solo una fisura fina. Un segundo. Lo suficiente. Mamá, eso es completamente innecesario. Esto es solo un estándar. Está decidido. Abrí mi bolso y le pagué al señor Thompson su tarifa de consulta en efectivo, que había preparado en un sobre esa mañana. Guardó su maletín y se fue sin que se lo pidieran 2 veces. Hubo algo en su salida, un ligero aumento en el paso, una cuidadosa evasión del contacto visual, que noté y guardé en mi memoria. Esa noche, a través de la pared entre mi cuarto y el suyo, los escuché. Sospecha algo. La voz de Harper, baja, pero no lo suficiente. No sabe nada. Mason, seguro de la manera en que la gente está segura cuando intenta convencerse a sí misma. Vamos al plan B. Que la declaren incompetente. Toma más tiempo, pero el resultado es el mismo. Me senté en el borde de mi cama en la oscuridad. Pensé en la palabra incompetente. Pensé en lo que significaría para una mujer que se había sostenido a sí misma y a su hijo a través de una adversidad genuina, que ese término se le adhiriera mediante un proceso legal. Pensé en lo que diría Arthur si pudiera ver esta habitación, este momento, su dinero usado como razón para que esta conversación siquiera estuviera ocurriendo. Luego pensé en lo que ya había hecho. La cuenta, la cartera, el contrato de bienes raíces que Patricia me había enviado por correo esa tarde, firmado por el comprador de efectivo, con cierre en 9 días. Le sonreí al techo durante un buen rato. A la mañana siguiente llamé a Diane Cowell y le conté lo que había escuchado. Plan B, dijo, con el tono de alguien que ya ha escuchado ese plan en particular antes. Van a necesitar un médico dispuesto a escribir una evaluación, y van a necesitar una petición, y van a necesitar demostrarle a un tribunal que usted carece de la capacidad para manejar sus propios asuntos. ¿Cómo suelen responder los tribunales a eso? Pregunté. Cuando la mujer en cuestión llega con un asesor financiero, un contrato de bienes raíces plenamente ejecutado y un abogado independiente. Mal para los peticionarios, dijo Diane, especialmente si los peticionarios tienen un motivo financiero que está documentado. Le conté sobre el señor Thompson, la forma en que se había movido por la casa, la forma en que se había ido. Hubo una pausa de su lado. Dígame su apellido otra vez. Thompson. La tarjeta decía John Thompson. Servicios notariales. Otra pausa, más larga esta vez. Eleanor, dijo con cuidado. Quiero que haga algo por mí. Quiero que me envíe una foto de esa tarjeta de presentación. Lo hice. Me llamó de vuelta 40 minutos después. A John Thompson le suspendieron su comisión notarial hace 18 meses por su participación en una transferencia fraudulenta de una sucesión en el condado de Harmon. Actualmente opera sin una comisión válida en este estado. Hizo una pausa. El documento que le presentaron habría sido legalmente nulo. Me quedé muy quieta con eso por un momento. Ellos no lo sabían, dije lentamente. Probablemente no, coincidió, pero plantea preguntas sobre cómo lo encontraron. ¿Y quién? Si alguien les dijo que era legítimo. Hablamos durante otra hora. Al final de la conversación, había remitido el asunto a su contacto en la Unidad de Explotación Financiera de Adultos Mayores de la Fiscalía del Condado, una unidad de cuya existencia yo no tenía conocimiento previo, integrada por una mujer llamada la detective Renata Voss, quien, según Diane, había pasado 11 años investigando exactamente esta categoría de delito. La detective Renata Voss me llamó la tarde siguiente. Era directa a la manera de la gente que trabaja con documentación en vez de impresiones. Me pidió que le narrara la secuencia de
de eventos en orden cronológico. Lo hice. Lo había escrito de antemano, fechado y con horarios, porque soy alguien que ha manejado registros durante 37 años y sé lo que los investigadores necesitan. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, preguntó si había grabado alguna de las conversaciones. No, dije. No sabía que lo necesitaría. Está bien, dijo. Tiene la tarjeta de presentación, el documento y su testimonio. Empezaremos por ahí. Preguntó sobre el señor Thompson. Le dije que Diane Cowell ya había obtenido su historial de comisión. La detective Voss se quedó callada un momento, de una manera que sugería que estaba anotando algo. Señora Marsh, dijo, quiero hacerle una pregunta directa, y quiero que se tome su tiempo para responderla. ¿Es posible que su hijo no supiera que la comisión de Thompson había expirado? ¿Que él también fue engañado? Lo pensé genuinamente, porque no soy una persona que edita la evidencia para que encaje con una conclusión preferida. Es posible, dije. Pero alguien los remitió a un hombre que realiza servicios notariales y legales, y el documento que me trajeron no era, como lo describió mi hijo, un poder notarial estándar. Estaba redactado para darle el máximo control con la mínima reversibilidad. Quien haya redactado ese documento sabía lo que hacía. De acuerdo, dijo la detective Voss. Me pondré en contacto. 2 días antes de que se cerrara la venta de la casa, actualicé mi testamento. Gerald Fitch me guió a través de él desde su escritorio, mientras la luz de la tarde entraba por las persianas en franjas parejas. El nombre de Mason no aparecía en ningún lugar del nuevo documento. El nombre de Harper no aparecía en ningún lugar. Los $851,000, creciendo ahora, bajo la administración de Russell Okafor, irían a una fundación para madres solteras en crisis financiera, algo que decidí porque recordaba haber sido una y sabía lo que en realidad costaba, y sabía que el dinero, en las manos correctas, en el momento correcto, podía cambiar por completo la trayectoria de lo que viene después. La granja de Arthur se convertiría en un centro de retiro para esa misma población. Había llamado a una mujer llamada Sandra Griggs, que dirigía una organización sin fines de lucro en el condado vecino, y había estado intentando adquirir una propiedad durante 3 años, y le conté lo que tenía y lo que pretendía hacer. Lloró por teléfono. Le dije que esperara hasta que los papeles estuvieran firmados antes de llorar. Gerald Fitch fue testigo de mi firma. Su asistente legal la notarió, con una comisión válida, que verifiqué, y salí de su oficina con una copia en el bolso. Manejé a casa y puse la mesa para la cena con mi mejor vajilla. Bajaron a las 7, atraídos por el olor de la comida y la vista del mantel color crema, que solo usaba en ocasiones especiales. Se miraron el uno al otro con una rápida mirada de reojo, el lenguaje de la gente que comparte secretos, y se sentaron. Serví el vino. Hace 11 días, dije en voz baja, llegué a casa de la oficina de mi abogado con la mejor noticia que había recibido en años. Iba manejando a toda velocidad. Imaginaba sus caras. Puse la botella sobre la mesa. Entonces los escuché por la ventana abierta. El color desapareció de sus rostros a diferentes velocidades. Harper primero siempre había sido más rápida, más reactiva, la que actuaba por instinto. Mason resistió unos segundos más, todavía intentando calcular, todavía intentando encontrar un ángulo. Escuché todo, dije. El asilo en las afueras. 2,000 al mes. Le decimos que es por su seguridad. Va a pensar que estamos siendo considerados. El poder notarial, la casa, las tarjetas de crédito, el condominio, la parte sobre ya no poder fingir que te importa. Levanté mi copa de vino. La parte sobre el olor a naftalina. Un silencio tan completo que podía escuchar las velas. Mason abrió la boca. Levanté una mano y se detuvo. La casa se vendió ayer, dije. $330,000. En efectivo. Cierra en 3 días. Ni un centavo para ninguno de los dos. Metí la mano en el bolsillo y puse un sobre la mesa entre las velas. Ese es su aviso de desalojo. Tienen 30 días. La mano de Harper salió disparada y se cerró alrededor de mi muñeca. Eleanor, por favor, me mudo a la granja de Arthur, dije retirando mi brazo con suavidad. La de 500 acres que nunca preguntaron porque asumieron que no valía nada. No es así. Mason estaba llorando. Lágrimas de verdad, por fin. Lo primero honesto que veía de él en 11 días. Su rostro se había desmoronado de la manera en que se desmoronan los rostros cuando a una persona se le acaba la actuación y no le queda nada más que el sentimiento real. Me había preguntado, en mis momentos más oscuros, si era capaz de esto. Lo era. No cambiaba nada, pero me alegró verlo. Mamá, su voz apenas se escuchaba. Por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Te lo suplico. Lo miré durante un largo momento. Mi hijo, por quien había trabajado 3 empleos, que se había hecho pipí en la cama durante 3 meses cuando tenía 9 años, y yo había cambiado las sábanas sin quejarme cada una de las veces. Mi abogado llamó esta mañana, dije, sobre el señor Thompson. El llanto se detuvo. Resulta que su notario no es solo un notario. Su comisión ha estado suspendida durante 18 meses. Cualquier documento que sella es legalmente nulo. Y la pregunta de cómo lo encontraron y quién redactó el documento que trajeron para que él certificara es algo que la detective Renata Voss, de la Unidad de Explotación Financiera de Adultos Mayores, tiene muchas ganas de que se responda. Hice una pausa. Se pondrá en contacto con ustedes en los próximos días para arreglar una conversación. El rostro de Mason tenía el color del papel viejo. Harper se puso de pie. Volvió a sentarse. No dijo nada. No voy a presentar cargos, dije. Es una decisión que he pensado con cuidado
y que tomé por mis propias razones, no por las de ustedes. Pero la investigación de la detective Voss continúa sin importar mis preferencias, porque cuando se usa a un notario suspendido en un esquema de explotación financiera, deja de ser un asunto familiar. Me puse de pie despacio. Eso no es cosa mía, es cosa de ustedes. Llevé mi copa de vino hacia la ventana y miré hacia el jardín delantero, mi jardín delantero, donde había estado parada 11 días antes con una carpeta llena de algo que me habían dado y que casi había perdido. Arthur confiaba en mí, dije, más a la ventana que a ellos. Pasó toda su vida construyendo algo y me lo dio porque sabía que yo no lo desperdiciaría, ni lo usaría mal, ni dejaría que me lo quitaran. Pienso honrar eso. Me di la vuelta. Tienen 30 días. Les sugiero que los usen para encontrar dónde vivir. El cierre de la venta ocurrió un martes. Patricia Sue trajo champán en una bolsa térmica pequeña, lo cual me pareció genuinamente conmovedor. Firmamos en una compañía de títulos en el centro, y luego estaba hecho. La casa que había comprado a los 34 años con un enganche ahorrado en una lata de café. La casa que había calafateado y pintado y reparado. Firmamos en una compañía de títulos en el centro, y luego estaba hecho. La casa que había comprado a los 34 años con un enganche ahorrado en una lata de café, la casa que había calafateado y pintado y reparado y limpiado, y en la que me había quedado demasiado tiempo por una inercia que ahora reconocía como miedo a exactamente este tipo de cambio. Le pertenecía a alguien más, y yo era libre. Manejé a la granja esa noche, 5 horas. Llegué al anochecer, y me quedé parada en el porche de la casa de campo de Arthur observando cómo la luz se apagaba en el cielo sobre 512 acres de tierra que ahora eran míos, y pensé en mi hermano llamando cada domingo a las 7, y en la cualidad particular de la confianza que no pide nada a cambio, y lloré por primera vez desde la ventana abierta. No fue un llanto triste, o no solo eso, la investigación de la detective Voss tomó 4 meses. Resultó que al señor Thompson, John Andrew Thompson, cuya comisión suspendida yo había fotografiado en una tarjeta de presentación que Diane Cowell tuvo la previsión de conservar en un archivo legal fechado, lo había referido a Mason, un hombre llamado Craig Whitfield, que dirigía una consultoría de transición para adultos mayores, desde una suite de oficinas rentada en un parque empresarial 30 millas al norte de nosotros. La consultoría tenía un sitio web con fotografías de banco de imágenes de ancianos sonrientes y un eslogan sobre dignidad en la transición. Tenía una página de reseñas con 11 calificaciones de 5 estrellas, todas las cuales la unidad de la detective Voss rastreó hasta direcciones de correo electrónico creadas dentro de un periodo de 90 días entre sí. Lo que Craig Whitfield en realidad dirigía era una operación organizada de manera laxa para identificar a propietarios de vivienda de edad avanzada, típicamente viudas o viudos en sus tardíos 60 o 70 años, típicamente con hijos adultos que habían expresado frustración sobre el momento de la herencia, típicamente en casas que se habían apreciado significativamente, conectarlos con arreglos de poder notarial de mala fe y cobrar una comisión por búsqueda cuando las transferencias de activos resultantes se cerraban. Había estado operando durante 4 años. Había procesado, conservadoramente, 23 familias antes que la mía. El método era consistente. Encontraba primero a los hijos, no a los padres. Ponía anuncios en foros de planeación financiera y en plataformas frecuentadas por gente que buscaba términos como cómo ayudar a los padres mayores a manejar sus finanzas y poder notarial para pariente anciano. Se posicionaba como un recurso. Ofrecía consultas gratuitas. Era, según todos los relatos, agradable, tranquilizador y muy bueno para identificar qué miembros de la familia estaban motivados por preocupación genuina y cuáles estaban motivados por algo más. Era muy bueno con la segunda categoría. El señor Thompson no era el único notario en su red. La detective Voss encontró a otros 3, todos con comisiones suspendidas o revocadas en distintos estados, todos dispuestos a sellar documentos por una tarifa fija y una garantía de discreción. Los documentos que certificaban no siempre eran tan extremos legalmente como el que trajeron a mi mesa de comedor. Algunos eran poderes notariales genuinos, correctamente redactados y legítimos en su intención, solo que certificados por alguien no autorizado legalmente para certificarlos. La invalidez era el punto. Creaba un rastro documental que parecía oficial pero que podía deshacerse por alguien en la red de Whitfield si un familiar se volvía inconveniente más adelante. Fue, me dijo la detective Voss, uno de los esquemas de explotación de adultos mayores más sofisticados que había encontrado en 11 años en la unidad. A Craig Whitfield lo acusaron de 7 cargos de explotación financiera de adultos mayores en 3 condados, 4 cargos de conspiración y 2 cargos de práctica ilegal relacionados con la red notarial. También lo acusaron en un asunto federal separado relacionado con fraude electrónico, del que yo no formaba parte, y del que solo supe a través del breve artículo de periódico que Diane Cowell recortó y me envió por correo, el cual leí una vez, y luego dejé a un lado porque leerlo más de una vez no serviría a ningún propósito que yo pudiera identificar. El señor Thompson, a cambio de su plena cooperación, les dio a los fiscales la red de referencias,
la estructura financiera y 12 meses de registros de comunicación. Su acuerdo, según Diane, incluía una sentencia suspendida y 3 años de libertad supervisada, lo cual ella describió como razonablemente apropiado dado su edad y salud y la calidad de lo que aportó. No tenía opinión sobre la sentencia del señor Thompson. Al final, era un instrumento pequeño en una máquina grande, y la máquina era lo que importaba. La detective Voss me llamó un viernes por la tarde para decirme que no se presentarían cargos contra Mason y Harper. El estándar de evidencia para el cargo de explotación requiere probar que sabían que la comisión de Thompson era inválida, dijo. No pudimos establecer eso. Lo sé, dije. No está sorprendida. Sospechaba que los cargos podrían no sostenerse, dije. Le dije que no iba a presentar cargos de todos modos. No estoy decepcionada. Una pausa. Señora Marsh, ¿puedo preguntarle algo extraoficialmente? Por supuesto. ¿Por qué no? Mucha gente en su posición querría cada consecuencia disponible. Observé el campo detrás de la casa de campo a través de la ventana de la cocina. Un halcón de cola roja hacía un círculo largo y lento sobre la línea de árboles a lo lejos. Porque la consecuencia sin reflexión no es lo mismo que la justicia, dije. Y porque no necesito que lo destruyan. Necesito que entienda lo que eligió. Son cosas distintas. Se quedó callada un momento. Espero que lo haga, dijo finalmente. Yo también, dije. De verdad lo espero. Han pasado 8 meses. Estoy sentada en el porche de Arthur temprano por la mañana, café en ambas manos, viendo salir el sol sobre el campo del este. Sandra Griggs y su equipo comenzaron la construcción del centro de retiro el mes pasado, un conjunto de cabañas pequeñas y una cocina compartida y un jardín, diseñado para darles a las mujeres en crisis un lugar donde aterrizar que no se sienta institucional. Me manda fotos. Miro cada una. Russell Okafor llama el primero de cada mes con actualizaciones de la cartera. Las distribuciones mensuales han aumentado ligeramente. Parece contento. Le digo que yo también estoy contenta, aunque el dinero, ahora que está resuelto y a salvo, me interesa menos de lo que solía parecerme cuando no tenía ninguno. Gerald Fitch se retiró en junio. Diane Cowell le hizo una fiesta y me invitó. Llevé una botella del vino que había servido la noche en que le entregué a Mason su aviso de desalojo. Le conté la historia. Se rió tanto que tuvo que quitarse los anteojos de lectura. Mason llamó en abril, no exactamente para disculparse, o no con palabras que constituyeran una disculpa. Llamó para explicar, para contextualizar, para ofrecer una versión de los hechos en la que sus intenciones habían sido buenas, y su ejecución había sido defectuosa, y las circunstancias habían sido extraordinarias, y seguramente yo podía entender que una persona puede cometer errores bajo presión. Escuché todo. Entiendo que estabas asustado, dije cuando terminó. Es la interpretación más generosa, y he decidido aplicarla, pero no me dijiste que estabas asustado. Hiciste planes. Se quedó callado. Si hubieras venido a mí, dije, y lo decía en serio, por completo, y me hubieras dicho que te estabas ahogando, te habría ayudado. Pasé 30 años ayudándote. Eso nunca iba a detenerse. Empezó a llorar de nuevo, igual que en la cena. La misma calidad de sorpresa, como si siguiera olvidando que era capaz de eso. No sé qué sigue con Mason. No soy optimista, pero tampoco estoy cerrada. Son dos posturas distintas, y he aprendido, en 8 meses de granja y café matutino y observación de halcones, a sostenerlas al mismo tiempo sin que me cueste nada. Arthur llamaba todos los domingos a las 7 durante 30 años. Nunca pidió nada, solo llamaba. Ese tipo de amor vale más que cualquier herencia. Lo sabía antes. Ahora lo sé de una manera distinta. El halcón está de vuelta en el campo del este. Viene la mayoría de las mañanas. He empezado a salir más temprano para verlo llegar. Creo que a Arthur le habría gustado eso. Siempre fue el tipo de hombre que prestaba atención a las cosas que aparecían sin que nadie las pidiera. Yo también intento serlo.